Amigos, ya con este video llegamos al final de la serie de la semana dedicado a la gran banda mexicana conformada por las tres hermanas The Warning. Y así como ven en el título del video, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ya comenzó el video malísimo. Y así como pueden ver en el título del video, voy a escuchar y a reaccionar por primera vez al tema Z, el tema Z, perteneciente a su más reciente EP llamado Mayday. Si caíste en este video, bueno, te invito a meterte a mi canal de YouTube y revisar que estuve reaccionando a todos sus últimos temas que no había escuchado, desde Evolve, Disciple, Animosity, el cover de Enter Sandman y se me escapa uno por ahí, Martirio. Esos 5 temas, aparte de este. Así que te invito a verlos después de este video, pues. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a darle play. No voy a decir nada de lo demás porque ya está dicho en todos los videos. Así que vamos a darle play a el tema Z. Váyalo, este va a ser rockero. Hey, hey, hey. Eso, un solo. Epa. Eso. Ey, ey, ey. Bueno. Un buen cierre, pero aquí voy a decir algo que, bueno, no es nada malo, la verdad, pero creo que este tipo de canciones, este tipo de rock en lo particular, a mí no es que no me guste, pero no engancho mucho con este tipo de canciones. Aún así me parece súper fino que o sea, si tú pones al lado de las demás canciones de este EP, sí se nota una diferencia y hay mucha variedad, como lo dije en el anterior video. Hay mucha variedad, hay unas que son más melódicas, hay unas que son más rockeras con riffs más potentes,
hay unas que inician con el bajo a toda mecha, y está este tema que es bien enérgico también. Tiene un riff interesante, y lo que puedo destacar aquí que no escuché en las demás canciones es el solo de guitarra. Creo que no había visto, bueno, sí había visto en vivo en unos que otros temas a Dani haciendo solos de guitarras, pero este está brutal, la verdad está brutal. Y bueno, creo que habiendo dicho eso, podrán notar que de todo el EP, Z no es mi tema favorito, así que de una vamos a hacer lo que ya les había mencionado en alguno de los videos, que ya no recuerdo cuál fue. El hecho de ordenar las canciones según mi gusto no quiere decir que sean malas y que hay que otras sean malas, sino que según mi gusto las voy a ordenar. Voy a ir de abajo hacia arriba, así que voy a colocar a Z en el último puesto. Después le sigue, son 6 canciones, son 5 temas. Para ver, vamos a buscar la guía aquí de todas maneras, la guía de Spotify. Y amigos, no me vayan a funar, por favor, no me funen, yo soy buena gente. Ok, aquí tengo. Entonces, son 6 temas. De sexto voy a colocar a Z. Y bueno, si hay alguien en el chat que sea fan de The Warning, que conozca The Warning, y tú, David, que estás en el chat, que ya escuchaste todos los temas mientras estábamos haciendo esta reacción, bueno, ahí puedes decir cuál es tu ranking. Entonces ponemos a Z, y el resto de las canciones a mí me parecieron arrechísimas y me parecieron brutales. Aquí es donde viene lo difícil, pero yo creo que después de quinto voy a colocar a Martirio. Y sí, yo sé que es el único tema es del EP que está en español, y que ellas son latinas y que son mexicanas y el español y todo lo que tú quieras, pero yo creo que según todo lo que escuché de este EP, Martirio va para la quinta posición. Después aquí ya se empieza a complicar un poco más, se empieza a complicar bastante. Bueno, de cuarto va Evolve, y sí, Evolve me pareció increíble. El riff también, al igual que tiene como esa misma fórmula de Choke en cuanto a un riff que es catchy. Y sí, tiene ese breakdown con Paulina echando ese grito, pero yo la voy a dejar de cuarto. Y eso es porque estas 3 canciones que dejé fueron las que tienen cosas diferentes, que las escuché y de verdad me emocioné. Así que entre el top 3, voy a decir mi top 3 sin orden. Mi top 3 está Disciple, está Choke y está Animosity. Choke por ser el primer single que escuché de ellas después de mucho tiempo, que tenían de haber sacado sus antiguos discos, y fue el tema que escuché y pude notar esa evolución tan grande que tuvieron las muchachas, y es muy increíble el tema Choke. El tema Animosity, por lo que estaba diciendo, si bien no cuentan con riff como Choke, como Evolve o como el mismo Disciple, que son riffs más como rockeros y potentes, si bien no tiene nada de eso, tiene otros elementos que me gustan en una canción, como las octavas, como los arpegios de la guitarra mientras está la otra guitarra distorsionada y el palm muting, todo lo melódico que es el tema, y que también me recuerda a algo que también me gusta, que es el anime. Entonces eso también me gusta bastante. Y Disciple, ese intro con ese bajo como lo hace Ale, es increíble. Me pareció increíble la sección donde todos hacen un coro, mientras después de ese coro Paulina canta un pedacito, que me gustó mucho la melodía, y en general ese tema también está muy bien hecho. Así que mi top 3 de este EP es Disciple, Choke y Animosity. Y ese no es mi orden. Puedo decir Animosity, Choke, Disciple y en contrario, pero esas 3 canciones de este EP fueron las que a mí más me gustaron. Después rescato a Evolve, y quizás Martirio y Z son las que considero, a mi gusto personal, según todo lo que yo escucho, como que las más débiles. Entre comillas la pongo porque en verdad no son nada débiles. En verdad no son nada débiles. Pero bueno, espero que no me funen. Y si te animas, escribe en los comentarios cuáles son tus canciones favoritas de este EP. Si las quieres ordenar
de mejor a peor, si las quieres llamar así, pero pon tu top ahí en los comentarios y ahí comparamos. Iba a decir algo también con respecto a The Warning que dije en el video de reacción de Choke, que yo dije que muchas personas consideran que el rock está muerto. Yo no lo veo así porque lógicamente al yo escuchar más heavy metal, rock y todas sus variantes, que si metalcore, que si deathcore, para mí el rock no está muerto porque estoy muy pendiente de lo que se hace, de bandas nuevas que puedan surgir, voy a tocatas y eso, entonces para mí el rock no está muerto. Pero entiendo que la gente cuando dice que el rock está muerto es porque, y ahí sí les doy la razón, es porque ya no es tan mainstream como antes. Sí es verdad que hay festivales grandísimos y se llenan como el Knockfest, como el Hell and Heaven en México y etcétera. Sí se llenan multitudinariamente como podemos ver quizás en videos en vivo de Slayer o de Metallica, pero antes la televisión, la prensa escrita, el heavy metal y el rock estaba por todos lados, era mainstream. Y yo aquí con The Warning siento que es quizás la banda que pueda lograr, quizás le estoy dando mucha responsabilidad a las muchachas, pero creo que es la banda que puede hacer que el rock sea un poco más mainstream. Y ojo, que no estoy diciendo que lo comercial sea malo, porque a ver, hay mucha gente que también cae en este tipo de discusiones como que ay, se vendieron y tal, pero no, sí. A lo que me refiero es que, y bueno, estoy enredándome mucho para explicar esto, pero lo que creo es que, por ejemplo, una persona que no consuma rock y que no está acostumbrado a escuchar screams o guturales, breakdowns y demás, si de repente ve en la radio, escuchan Choke de The Warning, o escuchan Disciple y después ven que son tres hermanas y que tienen tanta actitud y que tocan tan brutal, esa persona puede escuchar rock y quizás como les gusta tanto The Warning sea como las puertas para que después empiece a escuchar, investigar, coño, me gusta mucho el rock, pero ahora qué se está haciendo ahorita, y después escucha, no sé, Bring Me The Horizon, que esa es otra banda que no considero mucho que sean tan mainstream, pero tienen mucha variedad. A eso es lo que yo me refiero con que pueden tener la responsabilidad de que el rock sea más mainstream, porque bueno, una persona que no está acostumbrada y que no consuma rock, esto es más digerible, este tipo de música es más digerible, y quizás si les gusta y les gusta bastante, sea las puertas para que escuchen después no sé, más heavy metal y se metan a otras ramas del rock, como fue mi caso con Metallica, que yo escuché Metallica y Metallica me sirvió a mí para iniciarme en todo esto del heavy metal, del rock y todos sus géneros, y después empecé a escuchar cosas más pesadas y cosas más guturales. A eso me refiero. The Warning para mí es una de esas bandas, y aquí en el chat me están diciendo algo que está bueno, que considero, y aquí estoy de acuerdo contigo, David, que estás en el chat. Greta Van Fleet también es otra de esas bandas que considero que son como el futuro del rock, que son o sea, imagínense, Greta Van Fleet y The Warning son como esas bandas jóvenes, porque los de Greta tampoco son tan mayores y ellas no son nada mayores, o sea, son jóvenes que están recién como iniciando. Si bien tienen ya bastante tiempo desde que están pequeñas haciendo música, ahorita es que están siendo un poco más reconocidas a nivel mundial. En el caso de The Warning, estuvieron en un festival en Estados Unidos con un público completamente gringo, que es el Rockville, y ya empezaron a estar presentes en festivales así de grandes. Imagínense el futuro que les queda a ellas. Yo espero de verdad que crezcan y que lleven arriba este género que tanto nos gusta. La verdad que sí. Gracias por ver, amigos, gracias por acompañarme en esta semana. Yo asumo que hay gente viendo los videos, pues, y asumo que me acompañaron, así que por eso hablo así, pero si son dos personas, igual muchas gracias. Comenta, dale like y activa la campana de notificaciones para que estés pendiente cuando suba otro video. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.